Bien, hemos estado viendo la interacción de los fotones con la materia y un poco recordando, sabemos que los fotones interactúan con la materia a través del efecto fotoeléctrico, la dispersión coherente, la producción de pares, el efecto Compton y la producción de triplete. Ya hemos revisado también el efecto fotoeléctrico, que se trata de un fotón que viene con h nu de energía, arranca un electrón interno del átomo, el que sale con una energía cinética, que es la diferencia de h nu y la energía de ligadura del electrón que arranca. Hemos dicho que el coeficiente atómico de atenuación debido al efecto fotoeléctrico es proporcional a la cuarta de z y inversamente proporcional al cubo de h nu. En cuanto a la dispersión coherente, ¿qué cosa es la dispersión coherente? El átomo, es decir, los electrones, cuando reciben un fotón, y este fotón no tiene, digamos, no arranca un electrón ni hace interacción nuclear, sino que toma al átomo como un conjunto y en cierta manera lo hace vibrar coherentemente, digamos. Y este emite, prácticamente remite la radiación. Es como una especie de casi un efecto de vibración y vibración que remite la radiación prácticamente tal cual como vino. No hay allí ionización, no hay efecto negativo contra el tejido sobre el cual ingresa el fotón. Entonces, este coeficiente tiene también un coeficiente másico de atenuación que es proporcional a z nada más, y también es inversamente proporcional al cuadrado de h nu. Notan ustedes que en el anterior era, para el efecto fotoeléctrico era z a la cuarta, acá es proporcional a z. En el anterior era inversamente proporcional para el efecto fotoeléctrico al cubo de h nu, aquí es inversamente proporcional al cuadrado de h nu. Pero sobre todo, recordemos que atenuación significa la pérdida de fotones en la dirección que estaban avanzando, que un rayo, un haz de fotones. No significa necesariamente que hay, ya lo dije, ionización, daño al tejido, ¿no? Por esa razón, pues, se dice que prácticamente no se toma en cuenta la dispersión coherente en el cálculo de dosis, ¿no? Bueno, hay otro efecto, el efecto Compton, en el que se toma a los electrones externos, los que están pues en la periferia del átomo, y prácticamente están libres. Claro, porque mientras más lejos están del núcleo, hay menos energía de ligadura. Y por esa razón, si viene un fotón con una energía mucho mayor que la energía de ligadura, que es prácticamente nula, el choque es equivalente a un choque de partículas libres.
Y las ecuaciones que se usan para calcular cómo es desviada el electrón, cómo sale disparado el electrón y con qué energía sale, son las ecuaciones que se usarían para un choque entre una bola de billar y otra bola en reposo, ¿no es cierto? Es una mecánica clásica simple. El único problema es que, obviamente, la desviación depende del parámetro de impacto en la parte de la bolita. En el caso del tema que estamos hablando, el parámetro de impacto depende pues de la posición del electrón y la trayectoria que sigue el haz incidente, ¿no es cierto? Pero, como ustedes pueden imaginar, los fotones están uniformemente distribuidos en lo que respecta al parámetro de impacto. Es una cosa que no se puede controlar, ¿no? Es un haz que hay fotones uniformemente distribuidos en una superficie y que se acercan a un material. Y el material también está, digamos, grosso modo, uniformemente distribuidos, sus átomos, sus electrones. En este caso no se puede saber qué parámetro de impacto, pero sí se sabe que hay una distribución uniforme. Y por lo tanto, cuando se haga cálculos, se toma en cuenta esa distribución uniforme del haz y la distribución uniforme de los átomos del material. Sin embargo, para tener una idea de lo que pasa, uno resuelve un caso hipotético en el que el electrón que estaba en reposo sale disparado con un ángulo, en el caso del efecto Compton, resumiendo, ingresa un fotón con una longitud de onda lambda, ¿de acuerdo? Y este fotón es desviado en un ángulo teta, ¿ok? Si el ángulo del fotón desviado es teta, y es lo que se mide en realidad porque el fotón sale, el cambio de longitud de onda del fotón va a ser delta de C igual a la lambda de Compton multiplicado por 1 menos coseno de teta, donde lambda de Compton es H sobre m del electrón por C, y lo que es equivalente finalmente a 0,024 Armstrong. Estas fórmulas entonces son deducidas muy simplemente con la mecánica clásica, considerando un choque elástico entre dos partículas, siendo una de ellas el fotón. Para resolver la ecuación de este choque tan elemental, digamos, tomando con mecánica clásica, simple, uno que lo han hecho seguramente cuando ustedes hicieron los primeros cursos de física, cuando hay un choque entre dos partículas, aplicando las ecuaciones de conservación de momento lineal y de energía, hacen ustedes sus coordenadas, ¿no es cierto? Y ponen a cada una de las dos partículas con sus condiciones iniciales y condiciones finales, y luego hacen la igualdad momento lineal inicial total es igual momento inicial final total. Las energías inicial y final tienen que coincidir, dos ecuaciones, y esta figura, digamos, es la parte geométrica para facilitarle a la vida.
¿Qué cosa hay acá? Viene el fotón con una longitud de onda. Este es el fotón incidente. Sale desviado con un ángulo teta y con otra longitud de onda que va a ser mayor que la longitud de onda incidente. ¿Por qué? Porque ha entregado energía al electrón, por lo tanto tiene menos energía. El electrón, que estaba en reposo, su velocidad inicial era cero, momento lineal cero, inicial, adquiere un momento lineal, sale disparado con un ángulo phi. Este ángulo nos permite descomponer al momento del electrón en la dirección del fotón incidente y también su componente perpendicular a la dirección incidente. Y entonces con esto ustedes hacen las igualdades, ¿no es cierto? Tanto de momento lineal, en este caso el momento lineal en la dirección del fotón incidente, que se ha dado pues como eje X. ¿Cuál es el momento lineal incidente del fotón? Es P nu. Nu porque tiene su frecuencia, pues, ¿no? Y este es igual también a H sobre C, porque es la luz, ¿no es cierto? Muy bien, después del choque, el fotón tiene dos componentes en momento lineal. En la dirección inicial será pues entonces P nu prima, ya no es P nu, porque ha cambiado de frecuencia, ¿cierto? P nu prima coseno de teta, porque teta es el ángulo con el que fue desviado el fotón. Y la componente perpendicular será P nu prima seno de teta. Eso es totalmente sencillo, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes igualan nada más, pues, para facilitar la vida, pero ustedes la van a hacer esto en su casita. Tendríamos que P nu, que es el momento lineal inicial, en la componente X, porque todo está en la componente X, será a la componente X del momento lineal total después del choque, pero ya no está solo el fotón, ya está el fotón y el electrón, ¿no es cierto? Entonces será igual a el P del electrón por el coseno de teta, perdón, de phi, que es el ángulo que nos ha desviado, que es la parte horizontal, la parte X, más el P del fotón, prima, porque ya no tiene la misma, nu prima, ¿no es cierto? Porque ya no tiene el mismo momento, por el coseno de teta. Inicialmente se tiene una sola componente X del momento, que es del fotón, y después del choque se tiene dos componentes. Componente X del momento lineal del electrón, más la componente X del momento lineal del fotón. ¿Y qué cosa hay perpendicularmente? Antes del choque hay componente perpendicular del momento lineal. No hay, ¿no es cierto? Y después del choque sí lo hay. ¿Por qué? Porque se tiene la componente vertical, perpendicular, del momento lineal del electrón, ¿cierto? Hay que sacarle el componente perpendicular. Y el fotón también, que salió disparado con ángulo teta, también tiene su componente perpendicular. En este caso, como inicialmente era cero, los dos tienen que ser de la misma magnitud, pero con signo contrario. Se hace igual. Y en lo que respecta a la energía cinética, muy fácil. ¿Cuál es la energía inicial cinética?
¿Cuánto? ¿Perdón? ¿De qué velocidad al cuadrado estás hablando? ¿Ah? La energía inicial antes del choque es igual a Hν. Es el fotón, nada más. Después del choque, ¿cuál sería la energía? Hν' más la energía cinética del electrón, que puede ser eventualmente tratada relativísticamente, ¿no? Si no, en principio clásicamente sería un medio de masa por la velocidad del electrón que obtiene el electrón. Pero si ustedes les ponen también P cuadrado sobre 2m del electrón. Entonces ya tienen dos ecuaciones y cuántas incógnitas. Tienen dos incógnitas, de modo que así se resuelve fácilmente el teta y el delta. El delta lambda. Muy bien, de esa manera es que se calcula la energía que adquiere el electrón para cuando el fotón es desviado en ángulo teta. Pero ya lo dijimos, cuando se trata de un haz de fotones con una distribución uniforme en el haz, digamos, si un haz es circular por alguna razón, los fotones están distribuidos uniformemente y van a chocar con un material en que los átomos básicamente están igual, uniformemente. Se va a tener una distribución de parámetros de impacto y por lo tanto una distribución de ángulos teta y una distribución de energías que recibe el electrón, con el cual es disparado el electrón. Todos son distribuciones. Y bueno, usando la matemática ya no tan simple como las que he mencionado, sino tratando ya de forma estadística, aplicando ecuaciones un poco más complejas, se tiene una distribución de energía que recibe el electrón. En esta figura se tiene dos curvas. La primera, que es la fracción promedio de energía que transfiere o cede al electrón los fotones, ¿no? Ya dijimos que es una distribución. Este es el promedio en función de la energía del fotón. Acá tenemos energía del fotón, tenemos 0.1 megaelectronvoltio, 1 megaelectronvoltio, 10 megaelectronvoltios y 100 megaelectronvoltios. Esta es la energía del fotón, Y luego tenemos la fracción que cede al electrón. El electrón sale con su energía cinética. ¿Qué valores son? Tenemos acá la fracción 0,2, 0,4 hasta 1. El 1 significa que le ha dado toda su energía, ¿no? Y después tenemos el máximo, la máxima fracción que le da, ¿no? Se puede calcular también el máximo. Entonces tenemos acá el promedio y el máximo. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que cuando los fotones ingresan a un medio, hay entonces una distribución de energía que se le da a los electrones, pero hay una fracción máxima. Cuando el
electrón tiene alta energía, digamos 100 MeV, la fracción que se le da como máximo al electrón es 1, o sea, le entrega toda su energía como valor máximo, pero no el promedio llega a 0,8. Y se nota que a mayor energía del fotón, mayor es la fracción de energía que se le entrega al electrón. ¿Cuál es la explicación física de ello? Bueno, eso ya tendríamos que analizarlo con más cuidado, pero no es motivo del curso. Esa es más o menos la idea que ustedes deben tener para fines de la física médica. ¿Pregunta? Bien. Justamente acá tenemos algunas ecuaciones. En primer lugar, ya saben ustedes que toda interacción va a tener como consecuencia una atenuación. Atenuación, ya lo dijimos, es una absorción del fotón o una desviación. Hay que tener cuidado mucho cuidado con eso, porque hay algunos que tienen la idea que cuando un fotón es desviado, no es atenuado, es desviado nada más. Cuidado, no se confundan. La atenuación también significa que también se toma en cuenta la desviación. Y el coeficiente de atenuación, entonces, tiene también su contribución de Compton. Y ya lo dijimos también, el coeficiente atómico se ve reflejado por la definición. Acá tenemos el coeficiente atómico de atenuación Compton. La C es Compton y la A que se pone allí es atómico, ¿no? Ese coeficiente depende linealmente del atenuador, del número atómico del atenuador. Claro, si depende linealmente del número atómico Z, linealmente, ya en el caso que se haga el másico, ya no depende del Z. ¿Por qué razón? Porque el másico se divide entre la masa y la densidad, ¿no es cierto? Y la densidad es proporcional al Z, ¿cierto? El uranio es más denso que el carbono, porque el Z es el que da la densidad. Bueno, es el A, pero el A, grosso modo, es proporcional al Z. Por esa razón es que el coeficiente de atenuación electrónico y másico por Compton son independientes del Z. De estas cosas ustedes tienen que tenerlo claro, ¿no? Porque es así. Ahora, si ya queremos nosotros calcular, ustedes lo van a hacer seguramente, usando la mecánica clásica, la energía del fotón dispersado, que es h nu', la energía del fotón dispersado h nu' será igual a h nu, o sea, la energía inicial, multiplicado por 1 dividido entre 1 más epsilon de 1 menos coseno de θ. Van ustedes a calcular qué cosa es el epsilon de las ecuaciones que van a resolver. Y la energía cinética del electrón expulsado, eyectado, será igual a h nu multiplicado por este epsilon
y multiplicado por 1 menos coseno de teta, dividido entre 1 más epsilon por 1 menos coseno de teta. Ahí tienen ustedes tanto la energía del fotón como la energía del electrón, que son una función, en ambos casos, del ángulo teta, que ya lo dijimos, es el ángulo de desviación del fotón incidente. ¿Ok? ¿Preguntas? Profesor, disculpe, si el coseno fuera 1, podríamos decir que estamos regresando al efecto fotoeléctrico. ¿Regresando a qué? Ya no sería un efecto Compton, sino un efecto fotoeléctrico. Si el coseno fuera 1. No. No. Si el coseno es 1, quiere decir que no ha sido desviado. Claro, el ángulo cero. Y en el efecto Compton, cuando no es desviado, es porque ha pasado lejos. Bueno, eso es interesante también, porque cuando uno dice lejos, estamos hablando a escala atómica. ¿Ah? El átomo tiene el diámetro de grosso modo un Armstrong, ¿no es cierto? Un fotón que pasa a 10 Armstrong es como paso a 10 metros de Juliana, no le interesa, no afecta, ¿no es cierto? Entonces paso de frente, no pasa nada. Entonces el fotón pasa de frente. ¿Cuál va a ser su ángulo de desviación del fotón? 0. Pero ojo, 10 Armstrong para nosotros es muy cerca del átomo, todo relativo. Pero el hecho que sea no desviado significa que ha pasado muy lejos. Y si ha pasado muy lejos, no puede ser Compton, pues, de fotoeléctrico. Fotoeléctrico es cuando el parámetro de impacto es muy pequeño. Por el contrario, si fuese el coseno de teta menos 1, o sea, cuando ha sido rebotado, ahí sí que ha sido un choque frontal, ¿no es cierto? El choque frontal, pero con el electrón periférico. O sea, si es periférico, está a un Armstrong del núcleo. ¿De acuerdo? Entonces, está cerca el átomo, pero no. Esto solamente es un choque con los electrones periféricos. ¿De acuerdo? Pero muy buena pregunta. Ok, hay otro fenómeno que se da en esta interacción de los fotones con la materia, los materiales. Se llama la producción de pares. En la producción de pares, gracias. En la producción de pares, aquí sí se trata de fotones que han ingresado al mundo atómico, cerca al núcleo, interactúan con el campo electromagnético generado por el núcleo. El fotón, al interactuar con ese intenso campo eléctrico que proviene del núcleo, da lugar a la producción de un electrón y un positrón. Es un fenómeno extraordinario para aquellos, para mí, por ejemplo, siempre me ha parecido extraordinario, ¿no? Viene un fotón que ingresa al núcleo, siente un tremendo campo eléctrico y sale un electrón y un positrón. Es como si que hubiera habido una relación intensa entre el fotón y el núcleo y dan
como resultado dos hijitos, uno con carga positiva y otro con carga negativa. Esa es la creación de pares, ¿es cierto? Entonces, ahora, el fotón que viene lo hace con una energía, ya dijimos, h-nu, ¿cierto? h-nu. Y el electrón y el positrón que se crea van a tener una energía. En total, la energía que tienen es la diferencia entre h-nu y la masa, la energía de masa en reposo de las partículas. ¿Por qué? Porque parte de la energía incidente h-nu, parte de esa energía sirvió para crear masa. Y si es que el electrón tiene masa E, ¿no es cierto? Si tiene masa E, significa, y se crea un electrón y un positrón, que es un electrón positivo, va a haber dos masas E. Y la energía equivalente es 2 masas E por C al cuadrado. Esa es la masa que fue generada por una energía, el equivalente energético de la masa. Por esa razón, el electrón y el positrón salen con una energía cinética igual a h-nu, que es la energía inicial del fotón, y 2mc cuadrado. Clarísimo, ¿cierto? Bueno, igual como en los casos anteriores, hay un coeficiente atómico y un coeficiente másico de atenuación por creación de pares, y varían proporcionalmente a z cuadrado y z respectivamente. O sea, el coeficiente atómico varía como z cuadrado y el másico como z del atenuador. En algunas oportunidades, porque la física pues ofrece sorpresas increíbles, son realmente extraordinarias, en algunas oportunidades se crea el positrón y el electrón como creación de pares, y encima expulsa un electrón. O sea que es tremendo, porque no hay razón para no expulsar un electrón. Si viene un fotón con alta energía, dispara un electrón de la órbita que está a su paso y llega y crea un par. En este caso se llama producción triple. Ocurre eso, pues. Hay choques que producen trillizos también. De modo que es un fenómeno extraordinario que se da en el mundo atómico, en interacción de los fotones con la materia. Bien, entonces hemos visto acá, grosso modo, 4 fenómenos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos fenómenos? El fotoeléctrico, la dispersión coherente, Rayleigh también se le conoce, por eso se pone R, la coulombiana, Compton, y la producción de pares. Cada uno de esos fenómenos, de sus efectos, va a significar atenuación. ¿Qué significa atenuación? Lo repito, para que no se olviden. O desaparición o desviación. ¿Por qué? Porque el detector que se pone en la línea, al final, va a ver que disminuye el número de fotones, pero esa disminución será porque algunos fueron desviados y ya no llega al detector. ¿Ok? Ahora bien, una cosa es atenuación y otra diferente es la
la transferencia de energía. Ya ahí tenemos que nosotros considerar que la atenuación es una cosa, pero también los fotones pueden dar energía, y si contabilizamos la energía que reciben los electrones o con los que salen los electrones de la materia por interacción de los fotones, entonces ya tenemos los coeficientes de transferencia energética. Entonces acá tenemos el coeficiente de transferencia energética debido igualmente ¿a qué fenómenos? Al fotoeléctrico, al Compton y a la producción de pares. Y desaparece allí, ¿qué desaparece? La Rayleigh, ya no está la Rayleigh, la dispersión coherente. Porque la dispersión coherente no contribuye con energía cinética de electrones. Ya dijimos, interactúa con el átomo en forma global y sale otra radiación, no necesariamente en la misma dirección, pero sale. Entonces la Rayleigh no interviene acá, solamente está el fotoeléctrico, Compton y la producción de pares. Y por supuesto, en este caso, en el caso de la transferencia de energía, hay una fracción de esta transferencia energética que produce absorción, o sea, daño. No toda la energía transferida a los electrones va a generar daño, va a generar ionizaciones. Entonces acá, ya lo dijimos, hay un factor, el factor G, ¿no? Entonces si multiplicamos al coeficiente de transferencia energética por 1 menos G, nos dará el coeficiente de absorción. De modo que no vamos a confundirnos coeficiente de transferencia energética con coeficiente de absorción. No toda la energía que se transfiere a los electrones va a distribuirse en dosis, en absorción. Noten ustedes también que acá los componentes, ¿no? Tenemos la energía transferida promedio por el efecto fotoeléctrico sobre H nu, es la fracción que se le da. Después tenemos la energía transferida promedio por Compton dividido entre H nu, y la energía promedio transferida por producción de pares entre H nu. Son pues las definiciones, la contribución de cada uno de estos efectos en la transferencia energética. En esta figura tenemos una idea de los efectos que hemos mencionado, pero ya en un gráfico. Tenemos en el eje X la energía de los fotones, que va desde 0,01 megaelectronvoltios, pasa a 0,1, a 1, 10 y 100 megaelectronvoltios. Esa es la energía de los fotones incidentes. En el eje vertical ya tenemos dos cosas. En la primera figura es el coeficiente másico de atenuación, que tiene que ver con la desaparición o la desviación, ¿no? Y en la segunda figura tenemos más bien el coeficiente
másico de transferencia energética o de energía, o también el coeficiente másico de absorción. O sea, aquí tenemos el de atenuación, el coeficiente másico de transferencia y el de absorción. ¿Qué se puede ver como diferencias en estos elementos? Primero que en estos gráficos, en el primer gráfico notan ustedes que está presente el coeficiente másico de atenuación Rayleigh, ¿cierto? O sea, el coherente. Notan que comienza más o menos en 10 y al MEV desaparece el Rayleigh, ¿no es cierto? ¿Notan? Vémonos. El Rayleigh, ¿no es cierto? Baja. Y en la segunda figura, donde tiene que ver ya con la transferencia energética y la absorción, ¿está Rayleigh? No está. No aparece para nada. ¿Por qué? Porque, ya lo dijimos, no contribuye con transferencia energética y absorción. Entonces, desapareció Rayleigh. Ahora, en lo que respecta a atenuación, aquí esta parte de atenuación, podemos ver las diferencias de los efectos, ¿no? La primera curva, la que está bien arriba, es en realidad la suma de todo, de todos los efectos. Esta es la que está sobre todos los efectos, es la suma de todos, ¿de acuerdo? La suma de todos. Noten ustedes que el efecto fotoeléctrico, que está caracterizado por tau, empieza arriba, igual que prácticamente la suma, y desaparece prácticamente cuando está cerca de 10 MeV. Cuando está cerca de 10 MeV, aquí está el efecto fotoeléctrico, ¿no? Desapareció, ¿no es cierto? Pero al inicio prácticamente está igual que la suma total. ¿Qué quiere decir eso? Que a bajas energías, el que comanda, ¿quién es? El efecto fotoeléctrico, ¿no? Esta gráfica, esta escala es logarítmica. Comienza por 100, miren. Estamos con 100. Y la siguiente curvita, la que corresponde al Rayleigh, está grosso modo por 10, ¿no es cierto? En atenuación. Y el que está por Compton está a 0,1, ¿no? ¿Notan? Claro, si nosotros sumamos 0,1 por 100, ¿qué da? Da 100 prácticamente. Por esa razón es que se confunde el total con el Compton. O sea, todo es Compton ahí. Podemos decir que a bajas energías, Compton manda. Compton, digo, fotoeléctrico, ¿no es cierto? Pero a partir de 10 megaelectronvoltios, ahí al contrario, desaparece el fotón, el fotoeléctrico. Y ahí más bien, ¿quién comanda? Acá en esta parte, notan ustedes que hay una curvita así, ¿no? Ahí es casi igual al valor de Compton, ¿no? Ahí casi coincide la curva del Compton con la total, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Me están siguiendo o no? A la altura de 1 megaelectronvoltio,
notan ustedes la curva total. ¿Cuánto da la curva total? Más o menos cuando es 1 megaelectronvoltio. El coeficiente másico de atenuación. ¿Cuánto da? Más o menos. ¿Ah? ¿Cuánto? A 1 MeV, ¿cuánto sale el coeficiente de atenuación total? Grosso modo. Acá está, pues, ¿cuánto es? ¿Ah? Este es un... Este es un... El total es el de arriba. ¿Cuánto da? ¿Ah? Sale 0,1, ¿sí o no? Más o menos. ¿Y cuál es el valor del Compton? Compton, ¿cuánto está esa? Igual está, más o menos 0,1, porque en esa región, ¿quién comanda? ¿Quién manda ahí? ¿Compton o fotoeléctrico? Compton, porque fotoeléctrico ya prácticamente no ha desaparecido, pero tiene una fracción de 0,01, mientras que Compton está a 0,1, o sea que es un factor de 10. Y así podemos seguir, y a medida que va subiendo la energía, ¿qué pasa ya a 100 megaelectronvoltios? ¿En qué valor está el coeficiente másico por Compton? ¿Ah? ¿A cuánto? Será pues a 0,001, ¿cierto? Y en cambio, ¿cuánto está el que corresponde a la creación de pares? 1 va a ser 1. 0,2, ¿no es cierto? Entonces 0,2 entre 0,01 comanda allí ¿quién? La creación de pares. Entonces usted tiene que saber interpretar estas curvas de forma adecuada. No, las curvas no están ahí para ver, qué bonito, no, hay que interpretarlas. Ahora bien, en el gráfico de la absorción y la transferencia energética de energía, ¿qué diferencia ven con la anterior? Primero hay una similitud, ¿no es cierto? Se parecen, ¿no? Pero la principal diferencia entre la primera y la segunda figura, ¿cuál es? Que primero ha desaparecido la curva Rayleigh, ¿no? No hay nada que tenga que ver con la dispersión coherente, no contribuye, ¿cierto? Y en lo que respecta a los otros efectos, se produce una cosa interesante en esta región. En esta región cercana a 100 megaelectronvoltios, las curvas de absorción, ya lo dijimos, las curvas de absorción quedaban que estaba solamente la creación de pares, ¿no es cierto? Estaba solamente la creación de pares. Y en la siguiente figura, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Hay solamente creación de pares?
¿Ah? A ver. Hay una separación de curvas, ojo. En la de atenuación, ven ustedes que prácticamente hay dos curvas juntitas, la total y la que corresponde a ¿quién? A la creación de pares, ¿no es cierto? Está ahí junta, pegada, ¿no? Y en la de absorción, ¿están juntas? ¿Ah? ¿Sí o no? No están. ¿Por qué? Porque el hecho que uno haya transferido energía no significa que ha sido por simplemente atenuación. Tiene que haber habido otras cosas. Hay atenuación que no contribuye con la energía. Atenuación es desvío, pero no necesariamente absorción. Y en la curva que tenemos acá es de transferencia energética, absorción. No es una cuestión de solamente atenuación. Pero por otro lado, en la atenuación vemos que están prácticamente pegados la total y la de creación de pares, y la de Compton está bien abajo, ¿no? ¿Qué pasa con la curva de la absorción? Bueno, yo les voy a dar como tareas que me expliquen por qué hay esta separación de curvas en la parte de la absorción y la transferencia respecto a la de atenuación, que no hay separación de estas curvas. ¿Está claro por lo menos el fenómeno, no? Bueno, como tarea. Este ya es una especie de resumen total, digamos, de cuáles son los efectos dominantes en los coeficientes, ¿no? Ya lo dijimos, a bajas energías, ¿quién comanda? El efecto fotoeléctrico. A medias energías, ¿quién comanda? El cómputo. Y a altas energías, ya la producción de pares. Ese más o menos tienen ustedes que mentalizar, interiorizar, para que hagan en su momento los cálculos debidos.